Mi novia dijo siempre lo extrañaré, debes aceptarlo. Después se fue a visitar a su exnovio al hospital, abandonando nuestra cena de aniversario. Cuando volvió, ya tenía sus maletas en la puerta. Mi nombre es Daniel, tengo 31 años y hasta hace 2 meses estaba en una relación de casi 4 años con Camila, de 28. Cuando la conocí, mi vida no era particularmente emocionante, pero sí bastante estable, y honestamente eso me gustaba. Siempre he sido una persona rutinaria. Trabajo como supervisor administrativo en una empresa de transporte, tengo un horario fijo, un sueldo decente y una tendencia casi enfermiza a planificar todo con anticipación. No soy de los que improvisan demasiado. Me gusta saber cuánto entra, cuánto sale, qué planes hay para el fin de semana y a qué hora tengo que levantarme el lunes. Algunos amigos me dicen que vivo como si tuviera 50 años desde los 25, pero la verdad es que esa estructura me da tranquilidad. Camila era lo opuesto. Ella trabajaba de forma independiente manejando redes sociales para pequeños negocios y haciendo sesiones de fotografía ocasionales. Algunos meses ganaba muy bien y otros parecía que apenas podía cubrir sus propios gastos. Su vida funcionaba de forma mucho más espontánea. Dormía tarde, trabajaba por rachas, cambiaba de idea con facilidad y tenía esa personalidad ligera que hace parecer que nada la afecta demasiado. Supongo que eso fue lo que me atrajo al principio. Yo veía en ella una especie de desorden encantador. Ella veía en mí la estabilidad que nunca había tenido. Durante el primer año todo funcionó bastante bien porque esa diferencia parecía complementarnos. Yo organizaba, ella improvisaba. Yo resolvía, ella relajaba el ambiente. Había equilibrio. Cuando decidimos mudarnos juntos, las cosas se volvieron más concretas. El departamento donde vivimos era mío. Bueno, técnicamente seguía pagándolo al banco, pero ya llevaba varios años con la hipoteca bastante encaminada, así que la mensualidad era manejable. Camila llegó con algunas cajas, su ropa, una cámara profesional, 2 plantas que curiosamente sobrevivieron más que la relación y una promesa bastante simple: voy a aportar lo que pueda. En ese momento me pareció suficiente. No era una cuestión de llevar cuentas exactas. Yo ganaba más y tenía gastos más predecibles, así que naturalmente terminé cubriendo la mayor parte de la renta, servicios, supermercado y prácticamente todo lo relacionado con la casa. Camila pagaba algunas cosas aquí y allá. A veces compraba comida, a veces se hacía cargo del internet, otras veces me decía que cuando cerrara un proyecto grande me compensaría. No voy a fingir que no lo notaba. Lo notaba, pero no me molestaba demasiado porque siempre pensé que las dinámicas de pareja no son matemáticas puras. Hay etapas en las que uno pone más que el otro. Además, ella sabía ser muy cariñosa cuando quería. Tenía detalles lindos, me preparaba café cuando yo salía temprano, me dejaba notas absurdamente cursis pegadas en el refrigerador y en los días buenos hacía que el departamento se sintiera menos como una propiedad y más como un hogar. Por eso muchas pequeñas cosas las fui dejando pasar. Como su costumbre de desaparecer emocionalmente cuando hablábamos de dinero. O su tendencia a cambiar de tema cada vez que mencionaba planes a futuro. Yo hablaba de terminar de amueblar el segundo cuarto, quizá pensar en un auto nuevo juntos, incluso alguna vez mencioné la posibilidad de comprometernos formalmente en un par de años. Nunca recibía una negativa directa, pero tampoco entusiasmo. Sus respuestas eran vagas. Ya veremos. No me gusta pensar tan adelante. Las cosas se van dando. Ese tipo de frases. En ese entonces yo asumía que simplemente era una persona menos estructurada. Hoy sé que muchas veces la ambigüedad no es indecisión, es una manera cómoda de no comprometerse con nada. Había otro tema que ocasionalmente aparecía y desaparecía como una sombra breve: su exnovio, Adrián. No era un nombre recurrente, pero sí existía. Cuando comenzamos a salir, Camila me contó que había tenido una relación bastante intensa con él durante casi 3 años. Según su versión, había sido una historia agotadora. Adrián era celoso, impulsivo, muy inmaduro y con una tendencia constante a romper y volver como si las relaciones fueran una puerta giratoria. También, según ella, era de esas personas que siempre necesitan sentirse el centro del universo ajeno.
Camila me dijo que terminar con él había sido una de las decisiones más difíciles de su vida, no porque fuera una buena relación, sino porque estaba acostumbrada al caos. Recuerdo que esa frase me pareció interesante. Uno puede acostumbrarse a lo que le hace mal, me dijo una noche mientras cenábamos tacos en la sala porque todavía no teníamos comedor. En ese momento la vi como alguien que había salido de algo tóxico y estaba buscando paz. Y yo, con mi vida ordenada y mis horarios de oficina, representaba exactamente eso, paz. Durante bastante tiempo no hubo señales de que Adrián siguiera siendo importante. No había mensajes a deshoras, no había llamadas sospechosas, no había conversaciones frecuentes sobre él. De hecho, podían pasar meses sin que su nombre apareciera. Si surgía era solo dentro de alguna anécdota vieja o una comparación casual. Nada que justificara alarma. Nuestra convivencia siguió avanzando con esa sensación tibia que tienen muchas relaciones largas, no era una película romántica, pero tampoco una catástrofe. Era simplemente costumbre compartida. Entre semana trabajábamos, por las noches cenábamos viendo alguna serie mediocre y los sábados casi siempre salíamos a desayunar a algún café del centro. Teníamos discusiones pequeñas por tonterías domésticas. Que ella dejaba vasos por toda la casa. Que yo me obsesionaba con apagar luces. Que nunca cerraba bien los cajones. Que yo revisaba demasiado los gastos. Cosas normales. O eso pensaba. Porque mirando hacia atrás, si había una diferencia importante, cada vez que había un conflicto serio, Camila no buscaba resolverlo, buscaba posponerlo. Si yo intentaba sentarme a hablar de algo incómodo, ella se cansaba rápido, decía que estaba saturada, que no quería pelear, que habláramos luego. Ese luego a veces nunca llegaba. Y como yo odiaba el drama innecesario, muchas veces terminaba cediendo para no convertir la casa en un campo de batalla. Supongo que así fue como aprendimos una dinámica peligrosa sin notarlo, yo absorbía y acomodaba, ella evitaba y seguía. El cuarto aniversario estaba a unas semanas y yo, siendo como soy, había pensado hacer algo sencillo pero especial. No soy romántico de manual, pero sí creo en marcar ciertas fechas. Reservé una mesa en un restaurante italiano que a Camila le encantaba. Pedí el viernes libre con anticipación y hasta había comprado un pequeño collar plateado que ella había visto meses antes en una vitrina y comentó que le gustaba. No era una propuesta de matrimonio ni nada por el estilo. Solo quería tener una noche tranquila, bonita, una de esas cenas que te hacen sentir que la relación sigue avanzando en la dirección correcta. Los días previos estuvieron normales. Camila parecía de buen humor, incluso más afectuosa de lo habitual. Me abrazaba por detrás mientras yo cocinaba, me preguntaba cosas del trabajo, me mandaba mensajes durante el día. Hubo un momento en que pensé que quizá yo estaba exagerando internamente todas esas pequeñas dudas que venía acumulando desde hacía meses. Tal vez solo estábamos en una etapa de cansancio. Tal vez no todo tenía que sentirse emocionante todo el tiempo. Tal vez la estabilidad también se ve aburrida desde adentro. Esa era la narrativa que me repetía. Llegó el viernes. Salí temprano de la oficina, pasé por la casa a cambiarme y Camila ya estaba arreglándose. Llevaba un vestido negro sencillo que casi nunca usaba y el cabello recogido de una forma más elaborada de lo normal. Se veía realmente bien. Cuando me vio me sonrió y por un segundo sentí ese alivio absurdo que uno siente cuando necesita convencerse de que todo está bien. «Te ves nervioso», me dijo riéndose. «Solo quiero que la cena salga bien». «Daniel, es una cena, no una reunión diplomática». Ese tipo de bromas siempre las hacía conmigo. Fuimos al restaurante, nos sentamos, pedimos vino y durante la primera hora todo transcurrió de forma sorprendentemente agradable. Hablamos del trabajo, de una clienta ridícula que ella tenía, de mi jefe que no sabe usar Excel pero insiste en supervisarlo todo, de unas vacaciones que quizá podríamos tomar en invierno. Incluso hablamos de cambiar la sala y comprar un sofá nuevo. Conversaciones normales. Cómodas. De pareja funcional. Recuerdo haber pensado literalmente, quizá estoy siendo paranoico. La comida llegó. Brindamos. Camila estaba relajada, sonriendo, jugando con la copa entre los dedos.
Y entonces su teléfono vibró sobre la mesa. Ni siquiera fue una llamada. Solo un mensaje. Pero vi el cambio en su cara de inmediato. No fue sutil. Su sonrisa desapareció como si alguien hubiera apagado un interruptor. Bajó la vista a la pantalla y por primera vez en toda la noche dejó de escucharme por completo. Sus ojos recorrieron el mensaje una vez, luego otra. Tragó saliva. ¿Todo bien?, pregunté. No respondió enseguida. Tomó el teléfono con una rapidez extraña y escribió algo. Camila. Sí, perdón. Pero no estaba presente. Se notaba. La conozcas el tiempo que la conozcas, hay expresiones que no se pueden fingir. Esa no era una cara de simple distracción. Era una mezcla de alarma, ansiedad y algo que en ese momento no supe identificar. Volvió a vibrar. Leyó el segundo mensaje y se quedó inmóvil. ¿Pasó algo?, pregunté otra vez. Esta vez levantó la vista. Y supe en ese instante exacto que la noche acababa de desviarse hacia un lugar que yo no estaba preparado para enfrentar. Camila tardó unos segundos en responder, y fueron segundos rarísimos porque yo estaba frente a ella, a menos de 1 metro, pero sentía que de pronto había una distancia enorme entre los dos. Es Adrián, dijo finalmente. El nombre cayó sobre la mesa con más peso del que debería tener un simple nombre. No porque yo no supiera quién era, sino porque llevaba muchísimo tiempo sin escucharlo en una conversación real. Había pasado de ser una referencia vaga del pasado a irrumpir de golpe en una cena que, se suponía, celebraba casi 4 años de relación. La miré esperando una explicación más lógica. ¿Qué pasa con Adrián?, Camila apretó el teléfono entre las manos. Tuvo un problema. Esa respuesta, además de ambigua, fue inútil. ¿Qué tipo de problema?, respiró hondo. Lo asaltaron saliendo de un bar. Está en urgencias. Hubo un silencio breve. Mi primera reacción fue humana y automática. Bueno, eso suena grave, entiendo la preocupación. Pero esa comprensión inicial duró exactamente 2 segundos, porque la siguiente frase cambió por completo el contexto. Tengo que ir. No dijo me siento mal ni qué horrible ni ojalá esté bien. Dijo, tengo que ir. Como si no existiera espacio para debatirlo. La observé tratando de descifrar si hablaba desde la culpa, desde el impulso o desde algo mucho peor. ¿Ir a dónde?, me miró como si la respuesta fuera obvia. Al hospital. No levanté la voz, pero sí sentí como algo dentro de mí se endurecía. Camila, es tu ex. Ella frunció el ceño de inmediato. Ya sé quién es. Entonces explícame por qué tienes que salir corriendo de nuestra cena para ir a verlo. La frase quedó suspendida unos segundos. Camila bajó la mirada, y en vez de responder con lógica, respondió con emoción. Sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas. Eso me descolocó más. Porque una cosa es que alguien te diga me preocupa porque fuimos importantes en algún momento y otra muy distinta es ver una reacción visceral, profunda, casi desesperada. No puedo ignorar esto, Daniel, dijo con la voz quebrada. No te estoy pidiendo que lo ignores. Estoy preguntando por qué tu reacción es esta. Negó con la cabeza. Porque aunque no te guste escuchar esto, Adrián fue una persona demasiado importante para mí. Esa elección de palabras fue pésima. No fue parte de mi vida. No lo siento por él. Demasiado importante para mí. En presente emocional, no en pasado cerrado. La incomodidad ya era visible entre nosotros. La mesera pasó cerca, notó el ambiente y decidió no interrumpir. El restaurante seguía con su murmullo habitual mientras yo tenía la absurda sensación de que todo alrededor sonaba amortiguado. Camila, ¿todavía estás enganchada con él?, la pregunta salió más directa de lo que pensaba. Ella me miró ofendida, como si yo estuviera siendo injusto. No es eso. Entonces explícame qué es. Se secó una lágrima con el dorso de la mano. No todo es tan simple como para apagar sentimientos porque sí. Ahí fue cuando empecé a sentir algo parecido al vértigo. Porque ya no estábamos hablando de compasión por un ex herido.
Estábamos hablando de sentimientos no resueltos. Y en nuestro aniversario. ¿Qué estás tratando de decirme? Pregunté. Camila dudó. Esa duda fue peor que cualquier respuesta inmediata. Que hay cosas que uno no deja de sentir del todo, murmuró. Me quedé mirándola. No recuerdo haber sentido enojo en ese instante. Fue algo más frío. Una especie de lucidez incómoda. Como cuando varias piezas sueltas de pronto encuentran una forma que no querías ver. Todas sus evasivas sobre el futuro. Su incapacidad para comprometerse con planes grandes. Su manera de cerrar conversaciones incómodas. La sensación persistente de que yo siempre estaba construyendo una vida para dos mientras ella simplemente la habitaba. Todo empezó a acomodarse. Camila, dije despacio, ¿me estás diciendo que después de casi 4 años todavía no superas a tu ex? Ella empezó a llorar ya sin disimulo. Y respondió exactamente de la peor manera posible. No sé. No. No estás exagerando. No, claro que lo superé. No sé. Tuve que apartar la mirada un segundo porque sentí una mezcla ridícula de humillación y claridad. Durante 4 años yo había estado actuando como pareja estable, compañero económico, soporte emocional y proyecto de futuro, mientras la mujer que tenía enfrente no podía afirmar con seguridad que su relación pasada estuviera cerrada. Tengo que irme, repitió. Ya no sonó como petición. Sonó como decisión tomada. ¿En serio vas a hacer esto? Pregunté. Daniel, por favor no hagas una escena. Esa frase me hizo reír, pero de incredulidad. ¿Una escena? Tú acabas de admitir en nuestro aniversario que sigues sintiendo cosas por tu ex y el problema soy yo si reacciono. No pongas palabras que no dije. No hace falta. Las implicaste todas. Se puso de pie. Tomó su bolso, el teléfono y la chaqueta. Yo seguía sentado. Una parte de mí esperaba, absurdamente, que se detuviera. Que dijera perdón, me senté mal, estoy confundida. Algo que regresara la situación a un terreno reparable. Pero no pasó. Camila se quedó frente a la mesa, llorando, respirando agitado. No quiero discutir esto aquí. No, claro, respondí. Mejor vete a cuidar al hombre que supuestamente quedó en el pasado. Cerró los ojos un segundo. Y soltó una frase que terminó de romper cualquier ilusión. Hay personas que uno nunca deja de amar del todo. No habló fuerte. No fue una confesión cinematográfica. Fue peor, lo dijo cansada, honesta, como quien verbaliza una verdad que llevaba demasiado tiempo escondiendo. Me quedé inmóvil. Ella entendió por mi cara que ya no había nada que suavizar. Lo siento, murmuró. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la salida. No corrí detrás. No intenté detenerla. Me quedé sentado observando cómo desaparecía entre las mesas con una sensación muy difícil de explicar. No era tristeza inmediata. Era una especie de vacío mezclado con vergüenza. Como si de pronto me hubieran revelado que llevaba años participando en una relación donde yo era mucho más indispensable en lo práctico que en lo emocional. La copa de vino seguía medio llena. La pasta seguía intacta. El pequeño estuche con el collar seguía en mi bolsillo como un chiste de mal gusto. Llamé al mesero y pedí la cuenta. Él segaramente notó mi cara porque ni siquiera intentó ofrecer postre ni preguntar si todo estaba bien. Pagué sin revisar el monto. Salí del restaurante y el aire frío de la calle me golpeó bastante más de lo que esperaba. Caminé hasta el coche con esa sensación automática de cuando el cuerpo funciona solo y la mente va varios pasos atrás intentando entender. Me senté frente al volante. No arranqué de inmediato. Solo me quedé mirando al frente. Pensando en detalles absurdos. En el collar. En la reservación hecha con una semana de anticipación. En la conversación sobre comprar un sofá nuevo 40 minutos antes. En lo fácilmente que una persona puede estar hablando de decorar una sala mientras por dentro sigue atrapada en otro lugar. Finalmente encendí el motor. El trayecto a casa fue silencioso. Ni música. Ni llamadas. Ni mensajes.
Camila no escribió. Eso también me llamó la atención. Ni un perdón. Ni un luego hablamos. Nada. Como si en su mente la prioridad hubiera cambiado por completo y yo hubiera quedado suspendido en una conversación pendiente. Cuando llegué al departamento, entré, dejé las llaves sobre el mueble de la entrada y me senté en el sofá sin prender ninguna luz. La casa estaba en penumbra. Y por primera vez desde que ella se mudó, el lugar no se sintió compartido. Se sintió invadido. Empecé a mirar alrededor y a notar cosas pequeñas, su manta tirada en una silla, sus revistas de fotografía sobre la mesa, una taza con restos de café que había dejado en la mañana, sus tenis junto a la puerta del balcón. Objetos normales. Pero todos empezaron a irritarme con una rapidez irracional. No porque fueran objetos, sino porque representaban una presencia que, de pronto, ya no me parecía legítima. Pasó aproximadamente una hora hasta que el teléfono sonó. Era Camila. La observé en la pantalla un par de segundos antes de contestar. Sí. Su voz sonaba cansada y extrañamente suave. Daniel, perdón por cómo me fui. No respondí. Escuché ruido de fondo. Voces. El eco típico de hospital. Sé que esto es horrible y que no era el momento, pero necesitaba venir. Seguí en silencio. Camila tragó saliva. Adrián está bien dentro de todo. Le dieron algunos puntos y tiene una costilla fisurada. Otra pausa. Y entonces dijo lo que terminó de empujarme al otro lado. Me voy a quedar con él esta noche. Cerré los ojos. No de dolor. De pura incredulidad. ¿Perdón? Está solo y muy alterado. No quiero dejarlo así. Me puse de pie lentamente. Camila, dime que entiendes cómo suena esto. Daniel, por favor, no conviertas esto en una competencia. Solté una risa seca. No es una competencia. Es mi novia diciéndome que va a dormir con el ex al que todavía no supera. No voy a dormir con él de esa forma. La aclaración no mejora nada. Ella suspiró, ya irritada. A veces siento que contigo todo tiene que ser blanco o negro. Porque algunas cosas sí lo son. Silencio. Luego habló más bajo. No puedo apagar mi corazón cuando alguien que amé está mal. Esa frase me produjo una calma rarísima. Una calma peligrosa. La de cuando dejas de intentar entender porque ya entendiste suficiente. Está bien, respondí. Camila pareció confundida por mi tono. ¿Está bien? Sí. Haz lo que quieras. Daniel. Pero ya había apartado el teléfono del oído. Y colgué. Me quedé unos segundos mirando la pantalla negra. Después levanté la vista hacia el pasillo que daba a nuestra habitación. Y tomé una decisión sin sentir ni una sola duda.